Hola, ¿qué tal? Te invito a que te suscribas al canal y a que le des like a este video si te es de utilidad. De esta manera me ayudas a seguir creando mayor contenido que te pueda ayudar y apoyar en tus actividades. Muchas gracias de nuevo por tu suscripción y por tu like. ¡Hasta pronto! El romanticismo, uno de los acontecimientos que modificó la vida social, cultural y política en todo el mundo, fue la Revolución Francesa, que basó sus principios en la Ilustración. Logró que se aboliera la esclavitud y que el sistema feudal se modernizara, dando paso a un nuevo modo de producción que implicaba la libertad industrial y comercial, así como una separación del Estado y la Iglesia, y el surgimiento de una nueva clase social, la burguesía, que influiría en el orden social y político. Una de las figuras que tuvo mayor influencia en la propagación de las ideas ilustradas fue Napoleón Bonaparte, que logró propagar las ideas liberales por toda Europa y América. El deseo de libertad de todos los pueblos del mundo se convirtió en el ideal del siglo XIX. Las guerras del ejército francés provocaron un nacionalismo exacerbado que logró unir a los pueblos por su lengua, su cultura y sus tradiciones en contra de sus opresores. Los nuevos acontecimientos de libertad mundial de los pueblos transformaron todas las expresiones artísticas del siglo XIX. Todos los escritores modificaron su aproximación e integraron el sentimiento y el nacionalismo a sus obras. Asimismo, la revolución industrial llevó al mundo a un excesivo incremento de la producción. Y el consumo que inició en Inglaterra y después en el mundo entero. Los adelantos tecnológicos y el uso de las máquinas abarató la mano de obra. El uso del vapor como energía principal y los nuevos elementos técnicos que se utilizaron para desarrollar la industria y por ende las urbes empezaron a crecer así como la población. La división de clases entre la burguesía y el proletariado se hizo más notoria. Los cambios que se iban generando a medida que se incrementaba la explotación y la pobreza de las masas, aglomeradas en las urbes en condiciones deplorables, hizo surgir movimientos sociales para reclamar el pago justo a las jornadas laborales tan exhaustivas que exigían los dueños de las fábricas. Asimismo, surgieron teóricos como Adam Smith, que realizó estudios sobre la economía que influyeron en gran medida en la abolición de la esclavitud en el Imperio Británico, donde se crearon leyes para proteger los derechos laborales de los obreros, y eso ayudó a que se creara una conciencia social en todo el continente europeo. Todos los acontecimientos históricos que se estaban generando con los cambios sociales, económicos y políticos influyeron en la literatura, llevando todas esas luchas sociales, nacionales y políticas a ser plasmadas en las motivaciones de los personajes para luchar por una vida mejor o para defender sus ideales.
El romanticismo trajo grandes cambios al teatro. Los creadores buscaron fervientemente un cambio y un mejoramiento. Los empresarios explotaron los nuevos auditorios formados por gente inculta que ahora disponían de dinero para gastar. Los teatros crecieron en número y disminuyeron en tamaño. El romanticismo de principios del siglo XIX tuvo sus raíces en Alemania y en un nuevo movimiento literario llamado Sturm und Drang, o sea, tormenta e ímpetu. Al tomar forma hacia la década de 1770, glorificó al individuo y exaltó la emoción contra el racionalismo de Voltaire. En el teatro, los autores repudiaron las reglas clásicas del teatro francés y, aunque rindieron culto a Shakespeare, en su mayor parte escribieron en prosa en lugar de servirse del verso. Si sus diálogos tenían cierta cualidad de naturalidad, la inspiración y la atmósfera de sus obras eran románticas. En 1773, el Götz de Berlichingen de Johann Wolfgang von Goethe, abundante en color medieval y romántico en la acción, ayudó a abrir el camino a Shakespeare y a establecer el movimiento de Sturm und Drang como movimiento de importancia en el teatro. La última obra importante de este tipo fueron Los bandidos de Johann Friedrich Schiller en 1781. Como dramaturgo y como director, Johann Wolfgang von Goethe, ante todo, fue el más grande poeta de Alemania. Iba a la cabeza del pensamiento en lo relativo a las ciencias naturales y estudió ciencias ocultas. Durante más de medio siglo, Goethe fue consejero principal del duque de Weimar y durante 26 años director del Teatro Ducal. A pesar de la larga experiencia de Goethe en el teatro, sus obras son menos susceptibles de representación. Confesaba que había escrito en oposición al escenario. Como director de un teatro obtuvo éxito dentro de los límites impuestos por una comunidad pequeña. Sus teorías sobre la actuación eran anticuadas, pero trabajaba asiduamente. En total, elaboró cosa de 4,000 programas diferentes, la tercera parte dedicados a óperas u operetas. Dibujó escenarios teatrales y teorizó acerca de su naturaleza. Al mismo tiempo desempeñaba puestos importantes en el gobierno. De sus muy absorbentes trabajos escapó para permanecer durante 2 años en Italia, país cuyo calor espiritual y físico siempre ha fascinado a los diversos pueblos nórdicos. Durante 1786 y 1787, cuando Goethe estaba en Italia, experimentó un cambio como autor dramático y como filósofo. En presencia de las vastas ruinas del mundo romano, se alejó de la realidad de las emociones que constituía la base del movimiento Sturm und Drang y comenzó a buscar una realidad espiritual que, según pensaba, podía encontrarse mejor en un enfoque clásico y riguroso. Egmont, que terminó en Italia, está escrito en prosa y conserva algo de su anterior manera de pensar. Luego Goethe renunció a la prosa y reescribió su Ifigenia en verso libre. Fausto, su obra más celebrada y tal vez la obra teatral menos susceptible de representaciones producto de ambos periodos artísticos, comenzó a escribirla en los primeros tiempos del movimiento y terminó la segunda parte de esa pieza gigantesca solo 3 meses antes de morir. En 1832, la tragedia de Margarita nace de sus impulsos juveniles. Algo de la primera parte y la segunda parte entera son producto de su nuevo clasicismo. En 1799, Schiller era ya famoso como autor teatral y le quedaban solo 7 años de vida, pues le acechaba la muerte a causa de la tuberculosis. En 1781, cuando Schiller contaba 22 años y desempeñaba el puesto de médico en el ejército del duque de Württemberg, escribió su primera obra, Los bandidos, drama de feroz resentimiento. Al año siguiente, el propio resentimiento de Schiller contra la vida del ejército lo hizo ir como desertor a Mannheim, donde se había representado su obra. Ahí vivió Schiller bajo nombre supuesto y ganó su vida como dramaturgo de la corte y como gerente de teatro. Entonces siguieron Intriga y amor, ataque contra la moral de la nobleza, y Don Carlos, un alegato en favor de la tolerancia. Durante los siguientes 12 años el escenario no recibió ninguna nueva obra de Schiller. Durante este periodo, como profesor universitario, reunió material sobre la Guerra de 30 años, material que utilizaría en su gran trilogía sobre el guerrero Wallenstein.
Schiller completó su obra en Weimar y escribió 4 nuevas piezas teatrales antes de morir: María Estuardo, La doncella de Orleans, La novia de Messina y Guillermo Tell, su máximo alarde artístico. Aunque La novia de Messina utiliza coros líricos y es el mayor acercamiento de su tiempo a la tragedia antigua, sus obras tienen la tendencia y el vigor del Sturm und Drang, pero se orientan hacia una glorificación del individualismo, algo que se aproxima al drama social. Las primeras obras de Goethe y la mayor parte de las de Schiller anticiparon el movimiento romántico que llegó al escenario francés casi 50 años más tarde. En Austria y en Alemania, el romanticismo contaba con otros 2 hombres de gran talento. El vienés Franz Grillparzer alcanzó el éxito con su primera obra La abuela, representada en 1817, escribió con simpatía sobre Safo y sobre Jasón y Medea, convirtió la vida sueño de Calderón en el sueño vida, obra en que desempeñó un excelente papel el distinguido actor alemán Adalbert Matkowski a finales del siglo XIX. Grillparzer tenía talento para la comedia y lo mismo le sucedía a Heinrich von Kleist, quien comenzó por escribir un drama de destino a finales del siglo XVIII y logró realizar obras de fino humor poco después con El cántaro roto. Sin embargo, fue en sus obras serias como La batalla de Arminio, donde acusó su fuerza dramática así como su dominio del diálogo efectivo. Atormentado por obsesiones más graves que la debilidad romántica por las escenas del sonambulismo y por las pasiones desatadas, Kleist ha sido llamado el padre inconsciente del moderno drama psicológico. Sus tragedias pasaron casi inadvertidas hasta que el duque de Saxe-Meiningen revivió algunas de ellas 70 años después del suicidio de Kleist en 1811. Víctor Hugo contribuyó al romanticismo con el hecho de que la noche en que se representó por primera vez Hernani de Hugo, en 1830, el público se amotinara y se dividiera en 2 bandos, uno que aplaudía y otro que reprobaba la obra. En realidad fue solo el primer éxito que obtenía un escritor en verdad distinguido. Probablemente no habría sucedido tal reacción si Hugo no hubiese atacado las unidades clásicas en su prefacio a Cromwell y si Hernani no se hubiera representado en el último hogar que le quedaba a la tradición clásica, la comedia francesa. Como Hugo, Dumas el Viejo es mejor conocido por sus novelas, particularmente Los Tres Mosqueteros, que por su mejor obra dramática, La Torre de Nesle. Alfred de Musset, un autor teatral mucho más fino y sensitivo que Hugo o que Dumas o que cualquier otro autor francés que haya escrito desde la época de Molière, era un romántico, pero no a la manera corriente. Ensalzó su apasionado romance con la autora feminista George Sand en Nadie se engaña con el amor. Pero también escribió con humor su primer grupo de obras de un solo acto, Comedias y Proverbios. Tiene algo de sabor de Molière. Volvió la espalda al escenario después del fracaso de su primer drama, La noche veneciana, en 1830, y escribió solo con vistas a la publicación en el estilo poético de 2 de sus obras, Fantasio y Lorenzaccio, que no se desarrollan en un lugar definido del tiempo y del espacio. Características generales del romanticismo. El siglo XIX es el siglo en que el concepto de la historia renace, porque se considera que todos los acontecimientos están en una dinámica dialéctica. El poder creador del hombre va evolucionando en todos los aspectos. Las ideas de la Ilustración mostraban un proceso evolutivo y perfeccionista del individuo. Todas las ideas y descubrimientos que se fueron dando a lo largo del siglo XIX fueron conformando una nueva forma de pensar y de percibir el mundo.
que influyó en gran medida en las nuevas interpretaciones de este, tanto por los científicos como por los artistas. La filosofía de Hegel retrata el espíritu romántico con su dialéctica de la historia y sus repetidas negaciones entre la lucha del pasado y del presente. El hombre romántico se representa a sí mismo como un ser a merced de la adversidad, que tiene que sacar de su fuerza interior el poder para vencer a esos demonios externos que le amenazan en su bienestar económico, social y amoroso, que lo llevan a la melancolía y al escepticismo, en la búsqueda del exotismo. Ahora, el escritor romántico se vuelca en la construcción de personajes y escenarios donde desborda su sensibilidad y su libertad creativa para crear lugares extraordinarios e idealizados. Sus obras ya no son una visión personal de cómo el escritor percibe el mundo que le rodea y recrea a través de ruinas y nostalgia de épocas pasadas como la Edad Media, envuelta en su oscuridad, dando lugar a ambientes que generan la melancolía, la nostalgia y el acercamiento a la muerte en los brazos de la naturaleza. El espíritu romántico es la búsqueda del yo interno que se expresa para liberarse de los cánones establecidos por las reglas del neoclasicismo, en la búsqueda y la lucha de su propio destino. Hola, ¿qué tal? Te invito a que te suscribas al canal y a que le des like a este video si te es de utilidad. De esta manera me ayudas a seguir creando mayor contenido que te pueda ayudar y apoyar en tus actividades. Muchas gracias de nuevo por tu suscripción y por tu like. ¡Hasta pronto!